¿Qué tal? Soy Eduardo Semadeni de Semest, Consultoría Financiera, y en esta ocasión me da mucho gusto poder saludarlos a través de este medio. Y ahora hemos preparado este video para poder analizar cuál ha sido el efecto del entorno económico que se está dando no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, en las empresas que en particular están cotizando en la Bolsa Mexicana de Valores, especialmente lo que es el índice de precios y cotizaciones. Obviamente, a través de un análisis de sus estados financieros, vamos a ver algunos indicadores que nos pueden dar luz de qué efecto está generándose ya en estas empresas. Dado que estos corporativos son agentes económicos como cualquier empresa pyme, entonces los efectos pueden ser muy similares. Es decir, a través de los estados financieros nosotros podemos calcular los indicadores sin importar el tamaño de los activos de la estructura financiera y nos da una idea de cuál es la condición financiera de las empresas. En este caso, lo que queremos hacer es ver qué efecto se está generando en estas empresas y estamos tomando pues lo que son las empresas corporativas, que son las de la Bolsa Mexicana de Valores, como la punta de un iceberg, que obviamente en sus diferentes sectores pues van a tener un efecto muy similar en otras empresas que están por abajo, ¿no? En una escala más abajo. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo y por eso vamos a iniciar con nuestro tema de esta ocasión. Como pueden ver, es un análisis de indicadores financieros de algunas empresas del índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores y, obviamente, en función de los reportes del segundo trimestre, que es lo que vamos a estar utilizando con este propósito, que es el resultado del primer semestre, ¿no? Básicamente, aunque el dato es trimestral. Para ello, dado que vamos a estar hablando de uno de estos indicadores, que es el ROE, que es el rendimiento sobre el capital, porque este nos va a dar un indicador muy importante cuando lo comparemos con el sistema financiero, el mercado financiero. Vamos a hacer algunos recordatorios y para ello vamos a utilizar una hoja de Word para poder recordar cómo es que calculamos lo que es el ROE. A través del sistema tradicional, ¿verdad? El ROE, rendimiento sobre el capital, lo que hacemos propiamente es dividir la utilidad neta reportada en el estado de resultados y lo dividimos entre el capital contable total. Esto nos permite a nosotros, dado que estaríamos manejando eh, estados financieros anuales, es decir, de un periodo anual, entonces pues estamos sacando a través del ROE una tasa anualizada, ¿no? Bajo esta situación. Obviamente una forma de explicar este rendimiento fácilmente lo podemos hacer pues recordando lo que es la fórmula de interés simple, que el interés simple es igual al capital multiplicado por la tasa multiplicado por el tiempo. Así es como calculo yo el interés que generaría un capital a una tasa en particular durante un periodo de tiempo. Ahora, suponiendo que nosotros conociéramos el interés, que es la plusvalía, como si fuera o como lo es la utilidad, y también conocemos el capital invertido, que en este caso tomaría el papel del capital contable, y sabemos que el tiempo es igual a 1 porque estamos utilizando estados financieros de un periodo, de un año. Entonces, para poder yo saber cuál es el rendimiento que se generó, lo que tendría que hacer es despejar la R, que es la tasa de interés o de rendimiento, y lo que tendría que hacer es dividir I entre el capital. Recuerden que T es igual a 1 y estamos manejando el interés simple en términos anuales. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, esta es la misma estructura, solo que en lugar de interés es la utilidad entre el capital invertido, que en este caso es el capital contable que dijimos es lo que tienen invertido los accionistas en la empresa. De esta forma yo puedo calcular una tasa anualizada, que obviamente la voy a comparar con la tasa del mercado financiero para poder ver qué tan buena o qué tan mala es ese rendimiento. Por otro lado, también hay un sistema que se llama sistema DuPont, que también hay una forma de calcular el ROE. En el caso del sistema DuPont es una combinación de varias razones financieras que permite obtener un indicador un poco más exacto en función de algunas de las razones que se utilizan para poder calcularlo. En primera instancia, lo que tenemos es calculamos lo que se le llama el margen neto, que es la utilidad neta entre las ventas totales.
¿verdad? Bueno, las ventas totales. Esto para mí es propiamente un margen neto. De hecho, es el margen neto. Y luego lo voy a multiplicar por lo que vendría siendo la rotación de activos, donde yo voy a dividir las ventas entre el promedio del activo total. Cuando nos referimos al promedio del activo total, nos referimos a cómo inició el activo al principio del periodo del año y cómo terminó al final, ¿no? Esto es interesante porque toma en cuenta cómo empezó el activo total al principio del año y cómo termina el activo total al final del año. Esto puede presentar dos situaciones, que sea el activo haya sido mayor al principio que al final del año o viceversa. Por eso se toma en cuenta. De esta manera, básicamente lo que estoy haciendo es una rotación de activos, así se le llama a esta particular razón financiera. Y por último, lo que hago es calcular la proporción del promedio del activo total. Ya, ahorita hacemos más pequeña entre el promedio del capital contable. Es decir, sacamos dos promedios. Y en este caso, lo que queremos ver es la proporción del activo total respecto a lo que es el promedio del capital contable. Se espera que en una empresa que sí está teniendo utilidad, pues obviamente el capital contable al final del año, ya incluyendo las utilidades o reteniendo las utilidades o capitalizando las utilidades, pues sea mayor que lo que se tenía al principio, en términos generales, pero puede suceder que quede igual o puede darse el caso que si tiene pérdidas, pues se disminuya. Y obviamente esto permite tener un efecto en relación al rendimiento sobre el capital. De esta manera yo puedo calcular el ROE nuevamente, pero en función de, tomando en cuenta el margen neto, tomando en cuenta la rotación de activos, es decir, qué proporción de ventas hay respecto al promedio del total de activos, y luego qué promedio tengo del activo total respecto a el promedio del capital contable. En otras palabras, me está indicando qué tanto se invirtió en activos en función de lo que se tiene invertido como financiamiento propio, que es básicamente el capital de los accionistas. Y de esta manera yo voy a obtener un rendimiento. Ambos son anualizados, mientras estemos tomando en cuenta estados financieros anuales, ¿no? De un periodo anual. Teniendo esto presente para que podamos entender pues que está involucrada la utilidad, está involucrada las ventas, está involucrada la inversión en activos, está involucrado la cantidad de inversión en capital, pues entonces ya podemos tener una forma de poder evaluar si el rendimiento fue bueno o fue mal. Para ello entonces vamos a regresar a nuestra presentación y vamos a hacer algunos señalamientos que nos van a ser de utilidad. Obviamente tenemos que involucrar un poco el aspecto económico. En primera instancia, en el último informe trimestral del Banco de México, encontramos que la perspectiva de crecimiento que está esperando el Banco de México mejoró para el cierre del 2023. Estaban esperando un 2.3% y ahora están esperando un 3%, es decir, subió 0.7%, ¿verdad? 70 puntos base, sube la perspectiva de crecimiento. Esto es una buena noticia, es una noticia adecuada. Ustedes pueden darse cuenta que el escenario central para marzo es la puntiaguda y estaba por debajo de lo que es ahora el escenario de la perspectiva del Banco de México. Entonces, mejoraron las perspectivas. Nada más que aquí esto presenta un problema. Al haber una mejor expectativa de crecimiento, eso trae como consecuencia el hecho de que estamos esperando que la inflación no baje tan rápido como el Banco de México quiere. Aquí en esta gráfica vemos cómo la inflación empezó a subir, esta parte negra, ¿verdad? Este vector negro,
Y por ende, el Banco Central empezó a subir las tasas de interés de forma importante, más del 100%. Esto ha generado que la inflación, hasta cierto grado, esté empezando a ceder. Llegó a estar casi pegado al 9% y ya la inflación ya está alrededor del 4.6%. ¿Esto a qué se debe? A las tasas de interés. ¿Por qué nos interesa este punto? Bueno, porque mientras el Banco de México no vea que la inflación siga cediendo, falta todavía este espacio para llegar al objetivo. El objetivo para el Banco de México es 3%. Y mientras no se llegue a este nivel, el Banco de México puede hacer dos cosas. Uno, seguir subiendo las tasas, o dos, mantener las tasas altas durante un tiempo prolongado, que fue lo último que se expresó por parte de la Junta de Gobierno de los Estados Unidos, de México, perdón. Y cabe señalar que Jerome Powell en su disertación de hoy ante los diferentes periodistas, también mencionó lo mismo, que se tiene una perspectiva de que se van a mantener las tasas por un tiempo prolongado o inclusive en Estados Unidos la posibilidad de que se siga subiendo todavía un cuarto de punto más la tasa de interés. Y esto obviamente va a traer algunos efectos en las variables macroeconómicas. El punto aquí es que es favorable que se esté teniendo una perspectiva mejor de crecimiento económico, porque eso ayuda a las empresas, sin duda, pero al mismo tiempo, eso nos avisa que las tasas de interés van a quedarse altas por un tiempo. Y ahí es en donde viene, pues, una situación adversa para algunas empresas, para unas no, pero para otras sí. Y es por eso que vamos a ver y vamos a analizar qué es lo que está sucediendo en el caso de las empresas que cotizan en la bolsa de valores. Para empezar, el Banco de México en su página inicial, en su página principal, nos dice cuál es la tasa de interés objetivo que está manejando y nos dice que es del 11.25%. Este dato es de ayer o antier, todavía no sé si siga igual, pero esta es una tasa, vamos a decir, una tasa objetivo, que es la que utiliza el Banco de México para avisarnos a todos por dónde debe estar los niveles de la tasa de interés. Y por eso vemos que la TIE a 28 días, que es una tasa activa, pues está en 11.5075%, es decir, 11.51%. O sea, no perdamos de vista esta tasa que es importante o significativamente alta, ¿verdad? Y que eso no está ayudando a las empresas a ser más rentables. Ese es el asunto y ahorita vamos a explicar por qué. Del lado derecho, perdón, estamos mostrando cuál es la perspectiva para los economistas encuestados por el Banco de México de cómo cerraría el 2023 la tasa de interés. Y aquí se nos hace notar que estaría alrededor del 11.02%, mientras que la expectativa para el 2004 es del 8.58%, pero es la que nos interesa ahorita. Alrededor del 11.02% sería la perspectiva de tasa. Si ustedes se fijan, para julio veían la tasa más abajo, pero ahora la ven más alta. ¿Por qué la ven más alta? Bueno, la situación es la tasa de inflación. Como se dan cuenta, se esperaba una tasa de inflación para el 2023 de 4.63 y ahora tienen expectativa de 4.66. Si bien no es muy alta, sí está evidenciando que va a haber un pequeño rebote, aparentemente. Es decir, no va a ceder la inflación. Por lo tanto, bajo esa condición, entonces la conclusión es, podemos esperar tasas alrededor o arriba del 11% por más tiempo. Tomemos ese punto importante. Ahora sí, a través de un análisis, de un reporte que hace cada trimestre Casa de Bolsa Monex, pues analiza las empresas que están en el índice de precios y cotizaciones, además de otras instituciones financieras y algunas fibras. Pero nosotros nos estamos concentrando en las que están dentro del índice de precios y cotizaciones. Aquí encontramos lo que tiene que ver con el resultado del primer trimestre. Esta casa de bolsa la clasifica en tres. Las que fueron mejor de lo estimado, obviamente, como siempre, dentro de finanzas, pues haces un estimado, una proyección, ¿verdad? Y de acuerdo a la proyección que hizo las diferentes mesas de capitales de esta casa de bolsa, pues encontraron que hubo 28% de empresas que
reportaron mejor de lo que esperaban. Hubo 46% de todas el universo de las empresas que cotizan en bolsa que estuvieron en línea con lo estimado, es decir, se logró lo que se esperaba. Y 26% de las empresas estuvieron peor de lo estimado, es decir, reportaron en sus estados financieros peor de lo que estaba esperando la casa de bolsa, ¿verdad? Ahora, eso es en cuanto al primer trimestre. Si lo comparamos respecto al segundo trimestre, ¿qué encontramos? Bueno, ahora encontramos que solo 14% de las empresas presentaron un reporte financiero mejor de lo estimado. 52% estuvieron en línea con lo que se estaba esperando. Y ahora un 34%, es decir, más que el trimestre anterior, reportaron peor a lo estimado. Es decir, reportaron por abajo de lo estimado. Si tratamos de sacar un porcentaje, entonces, del trimestre primero del 2023 y el segundo trimestre de 2023, podemos decir que mejor de lo estimado cayó el 50% de las empresas, es decir, del 14.30 ahora, perdón, del 28.60 ahora solo reportaron 14.30%, es decir, 50% peor. De las que están en línea, se reportaron 12% positivo, es decir, de 45.70%, ahora reportaron 51.40% empresas en línea. Por lo tanto, hay un crecimiento de mejoría del 12.47%. Y respecto a las que reportaron peor de lo estimado, ahí tenemos algo positivo, pero que en realidad es negativo. ¿Por qué? Porque en el primer trimestre solamente fue el 25% de las empresas, ahora fue el 34.30%, es decir, un crecimiento del 33.46%. Ya con esto vemos que hay un efecto no positivo, ¿verdad? Sino que ya empezamos a ver un efecto negativo que debe preocuparnos. Ahora, veamos por el lado de las ventas. De acuerdo a este reporte y de acuerdo a los reportes de las diferentes empresas, las ventas en promedio crecieron 4%, que es 1.3 por abajo de lo que estimaba la casa de bolsa Monex en cuanto a ventas. En cuanto a la EBITDA, que es la utilidad operativa con depreciación y amortización, creció 7.3%, también por abajo del estimado, casi 2%, lo cual es más significativo. Y la utilidad neta creció 4.4%, lo cual nos habla casi por lo que estaban esperando, en realidad está por debajo en 0.6%, ¿verdad? Cabe mencionar que las empresas están trabajando y gestionando sus costos, porque noten que sus ventas en promedio crecieron 4%, perdón, pero se incrementaron la EBITDA en 7.3%. Esto nos habla de gestión de costos. ¿Por qué? Porque ven una perspectiva complicada y entonces lo que están haciendo es bajar sus costos operativos de manera promedio o en general. Como quiera que sea, tenemos 3 datos negativos aquí y obviamente nos hacen ver lo mismo que el resumen que vimos anteriormente. Es decir, el entorno económico ya tiene un efecto adverso en las empresas en promedio. Ahora, para poder sacar datos un poquito más específicos, vamos a utilizar 3 empresas. Por cierto, Cemex hoy se cayó en la bolsa mexicana al momento de hacer este reporte. Después ya del cierre de mercado lo estamos haciendo. Cemex lo estamos tomando como una empresa que salió mejor de lo esperado. Sin embargo, por la necesidad de reestructurar su deuda, pues se cayó el valor de la acción, ¿no? Pero bueno, su condición financiera lo que trata de hacer es reestructurar su deuda, ¿no? Porque ha tenido problemas por mucho tiempo en términos de su deuda, ¿no? Entonces, esta empresa para Monex al segundo trimestre, pues estuvo por arriba de lo estimado. Televisa resultó estar por abajo de lo estimado y Liverpool resultó estar en línea con lo estimado. Vamos a tratar de hacer una evaluación y vamos a compartir también algunos datos o indicadores de razones financieras dentro de lo que es el método vertical. Vamos a ver Cemex, ¿no? Cemex no incrementó sus ventas, se quedó con las mismas ventas, ¿verdad? Sin embargo, Monex esperaba que sus ventas
si se cayeran. Por lo tanto, estuvo arriba 6.3%. Es decir, aunque esperaba que hubiera una caída, en realidad quedaron exactamente igual. Y por lo tanto, pues su reporte fue 6.3% mejor de lo que se esperaba. En cuanto a la EBITDA, esta creció 18.4%, 18.4%, que también fue mejor de lo estimado, porque lo que esperaban en casa de Bolsa Monex era 21.5% por abajo, pero no, fue 21.5% por arriba en cuanto a EBITDA. Y la utilidad neta creció, perdón, así aquí está, la utilidad neta, sin embargo, no creció, sino que disminuyó 9.5%. Ese es un dato importante. Recuerden las fórmulas para calcular el ROE. Entonces, este fue un mal dato. Menos 9.5% para Cemex en particular, ¿verdad? Lo cual obviamente estuvo por debajo de la estimación en 4.6%. Haciendo una comparación de lo que ocurrió en el 22 respecto al 23, encontramos un margen, ellos tuvieron un margen del 17.8 contra un margen en el 23 del 21%. Por eso Monex lo calificó como mejor de lo esperado. Y para el margen neto tuvieron 6.6% y ahora en el 23, para el segundo trimestre, tienen un margen neto del 6%. O sea, más o menos quedaron tablas. Esto lo ve Monex como algo positivo, aunque tuvieron una baja en la utilidad neta. No quiere decir que no hayan tenido, sino que estuvo por abajo con respecto al año anterior, ¿verdad? Todo esto es respecto al año anterior. ¿Qué podemos ver en el caso de las razones financieras en Cemex? Miren, traen un ROE, ya que lo vimos cómo se calcula, del 7.16% anual. Y obviamente el ROA, que es el rendimiento sobre el activo, pues no, siempre es menor al ROE. Trae un rendimiento anualizado del 3.26%. Aquí lo que se está comparando es la utilidad neta respecto al capital contable y la utilidad neta respecto a los activos. Y este es su rendimiento. Básicamente el que ahorita nos interesa es este, el del capital, el de los accionistas de 7.16%. Trae una deuda, un índice de endeudamiento del 55.42%. Si bien no es muy alto, como ya lo traía, lo ha bajado de forma importante, todavía tiene comprometido los activos en más del 50% por traer una deuda del 55.42%. Su índice de capitalización, por lo tanto, es del 1.2. Es decir, está usando más deuda que capital. Podemos interpretar esta razón como por cada peso que están poniendo los accionistas, el banco está poniendo ese peso y 20 centavos más, ¿verdad? Cobertura de intereses está en 0, así lo reporta Infocel Financiero, y su liquidez es apenas 0.9. Esto nos indica que su capital, su activo circulante es menor que su pasivo en un punto o en un 90% o 0.9 veces. Es decir, de cada peso que debe solamente tiene 90 centavos. Esto nos habla de una condición un poco complicada, ¿verdad? En relación con ello, y con los datos que se obtuvieron nos hace ver de que ya está teniendo un efecto el entorno, siendo que se esperaba o se le está calificando como mejor de lo esperado. ¿Qué podemos decir de Televisa? ¿Qué podemos estar hablando de Televisa? Vamos a cambiar el color para poder manejarlo de esta forma. Bueno, Televisa, vamos a ver, sus ventas quedaron casi tablas. Apenas bajó 0.1%. Es decir, sus ventas quedaron tablas. Para lo que esperaba Monex, estuvo por abajo en menos 3.3. Ese ya es un punto mal. Luego, la EBITDA también cayó en menos 5.5%. Su EBITDA fue peor, fue peor la del 23 respecto a la del 22. Y obviamente estuvo por abajo de lo estimado en menos 5.3. Y su utilidad neta estuvo 95.7% abajo. Es decir, de lo estimado, 76.4% peor. Esto nos habla de una situación difícil y por eso la calificaron como por abajo de lo estimado, ¿verdad? Ahora, ¿qué encontramos en el margen de EBITDA en el 2022? Fue del 36.3, ahora fue del 34
4.3. En este caso, la EBITDA, la operativa, estuvo más o menos tablas, un poquito abajo de lo que se había reportado anteriormente. Sin embargo, en el margen neto sí cayó. De 16.9 cayó a 0.7%. Eso es malo. Ahora, vamos a ver lo que tiene que ver con las razones financieras. Encontramos un ROE, ¿qué cosa? Negativo. Trae pérdidas. Menos 8.17 y, por supuesto, el ROA menos 4.02%. Es pérdida, ¿verdad? Está endeudada en un 49.36%, es decir, trae deuda que compromete el 49.36% de los activos. Aunque no es 50, pero está muy pegado a 50. Su índice de capitalización, por lo tanto, es de 1, ¿no? Casi 1 de cada peso que pone el accionista, también cada peso pone el deudor. Y por otro lado, está la cobertura de intereses, también está en ceros, ¿verdad? Ahorita vamos a explicar qué es esto utilizando Liverpool. Y su índice de liquidez es más o menos aceptable de 1.8. Es decir, su activo circulante es mayor que su pasivo en 1.8 veces. De cada peso que debe, tiene ese peso para pagar y además le sobran 80 centavos. De alguna forma su liquidez es buena, de alguna forma también su deuda, su índice de endeudamiento es manejable, es razonable, pero no están generando utilidad neta. Y esa es una cuestión adversa. Y obviamente de lo que se esperaba, pues está mal. Y sí, ha estado cayendo la acción, aunque se ha estado recuperando. Ahora vamos a hablar acerca de Liverpool. ¿Qué encontramos en el caso de Liverpool? Vamos a utilizar un verde. En el caso de Liverpool, ¿qué encontramos? Bueno, encontramos que sus ventas crecieron 11.18%, casi tabla con lo estimado. Solamente hay un casi 1% por abajo del estimado. Su EBITDA creció 11.8%, es decir, por arriba de lo estimado en 1.4%. Y su utilidad neta creció 5.1%, esa sí estuvo también por abajo, casi un 1%. Entonces, esta empresa como que se salva, ¿no? Un poquito más en cuanto a la generación de ventas, de EBITDA y también de utilidad neta. Lo que encontramos en el margen de vida en el 2022 lograron 18.3 de incremento en del margen neto de vida y lo tuvieron igual para el 2023. Y para el margen neto en el 2022 tuvieron 10.5% de margen neto y ahora tuvieron 9.9, un poco más abajo, casi al margen de lo que se estaba esperando o de alguna forma lo que pasó en el año anterior. Por lo tanto, Liverpool, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué podemos ver? Bueno, trae un rendimiento, vean ustedes, por favor, del 12.92%. Mucho mejor que los dos anteriores, ¿verdad? Y por otro lado, trae un rendimiento sobre los activos en 7.52. Ambas tasas, recuerden, son anualizadas, ¿verdad? Ahora, ¿qué tan endeudado está? Fíjense, es el menos endeudado de las tres. Trae 41.88%. Es decir, trae comprometido el 41.88% de los activos. Quiere decir que se está financiando más con capital que con deuda, por eso trae un índice de capitalización de 0.7, lo cual obviamente nos dice que de cada peso que ponen los accionistas, el banco solo pone 70 centavos. Y miren, trae una cobertura de intereses de 50.7. ¿Esto qué significa? Esto significa que la forma en que tenemos para pagar los intereses en una empresa está en función de la utilidad operativa. La utilidad operativa nos sirve para pagar todos los costos no operativos y entre ellos los costos financieros. Liverpool trae 50 veces, es decir, genera una utilidad operativa 50 veces más o mayor que lo que está pagando de intereses, lo cual es muy bueno. Son 50.7 veces la utilidad operativa respecto a lo que se paga de interés, con una deuda del 41.8. Sin embargo, los demás, en el caso de Cemex y Televisa, están tablas. Es decir, lo que están generando de utilidad operativa casi se lo lleva al costo financiero, lo cual obviamente es preocupante por el nivel de deuda que trae. Entonces, imagínense las diferentes condiciones que vemos en las empresas que hicimos ahorita rápido, si nos está llevando tiempo, espero que puedan ver el video completo, pero lo que sí les podemos decir es que como vamos a entrar, bueno, pues esta es la condición financiera, ¿no?
Ya veíamos hoy en las noticias que Cemex actualmente está reestructurando su deuda, es decir, ya está tomando acción. Y de acuerdo a lo que veíamos en el anterior esquema que veíamos aquí, noten que las ventas crecieron 4%, sin embargo, la EBITDA creció 7.3%. Quiere decir, repito, que están gestionando sus costos, sobre todo sus costos operativos, para poder salir adelante con la situación. Entonces, este es un punto bastante importante y que obviamente las ventas pues están por abajo de lo que se estaba esperando. Bien, teniendo esto presente, entonces, vamos a hacer un resumen de varias o de la mayoría de las empresas, ¿no? Eh, Sacamos la media y la media de ROE que traen las empresas es de 16.89%, un ROA de 7.32%. Las empresas en promedio del índice de precios y cotizaciones traen casi el 60% del índice de endeudamiento. 60%. Por lo tanto, trae un índice de capitalización de 2.4. Quiere decir que las empresas en promedio, de cada peso que invierten los capitalistas, el banco les está prestando ese peso y un peso con 40 centavos más. Es decir, nos habla del endeudamiento. ¿Por qué nos preocupa esto? Porque recuerden que las tasas de interés están altas ahorita y esto entonces les va a pegar a muchos. Su índice de cobertura es de 3.6, más o menos aceptable. Para un 57% es más o menos aceptable. 3 veces la utilidad operativa de lo que pagan intereses y traen una liquidez del 1.8%. Si calculamos la mediana, que es la que vamos a tomar en cuenta, quitamos elementos, tasas muy bajas y tasas muy altas, y nos quedamos con la mediana, y nos dice que es del 12.92% anual. Este es el rendimiento en promedio, bueno, en términos de mediana, del ROE sobre, o sea, el rendimiento sobre el capital, que es el que hablábamos al principio. Queda en 7.03 el ROA, el índice baja a 52.72, baja levemente, el índice de capitalización también baja a 1.1 veces, y el índice de cobertura casi queda igual en 3.4. Y la liquidez también queda casi igual, cae en 1.4. Esta podríamos decir es que quitando los extremos, esta es la condición de las empresas que están cotizando. Ahora habría que ver o analizar de las empresas donde ustedes están trabajando o laborando o su propia empresa, pues qué razones financieras e indicadores traen para ver cómo le van a hacer frente a lo que estamos esperando, porque si bien sí estamos esperando una mejor situación o escenario para el 2023, sí se está esperando una ralentización para el 2024. En términos de máxima y mínima de todas de las empresas que se evaluaron del índice de precios, el que tiene mayor ROE es del 63.81 y el que trae el peor es de menos 8.17. Estamos hablando de pérdidas, ¿no? Y en el caso del ROA, el mejor es de 19.85 y el peor es de menos 4.02%. El peor índice de endeudamiento es del 95.07. Imagínense, tener comprometida el 95% del valor de los activos, está súper endeudada, está sobreendeudada. Y la menor, 27.08. Esto nos habla de cómo están manejando diferentes empresas sus decisiones de financiamiento y obviamente sus decisiones de inversión. Traen un índice de capitalización, el máximo, de 16.5. O sea, de cada peso que pone el accionista, se están pidiendo prestados ese peso y 15 pesos con 50 centavos más. La menor es de 0.40. Es decir, muy poquito están pidiendo de deuda. En cobertura de intereses, 50.7, que es la que trae Liverpool, y por el otro lado, pues están en ceros, ¿de verdad? Es decir, están tablas. No, lo que ganan de operativa lo están usando en pagar la deuda, en pocas palabras. Y la mejor liquidez es de 5.7 veces, lo que es el activo circulante es 5.7 veces el pasivo, y el menor es de apenas 0.5. Imagínense, de cada peso que deben solamente tienen 50 centavos. Esto pues nos habla de la condición que estamos viendo. Ahora vamos a hacer el último cálculo para este video, que ya tenemos 34 minutos. Miren, una forma de evaluar dentro de lo que es el ROE, dentro del mercado financiero, es calcular la prima de riesgo. La prima de riesgo es, por decirlo así, es el rendimiento que está generando la empresa
por el hecho de estar invirtiendo su dinero, en este caso los capitalistas, en una empresa que tiene riesgo. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, pues al ROE le restamos la tasa libre de riesgo. ¿Cuál es la tasa libre de riesgo en México? La tasa libre de riesgo son los CETES a 28 días. CETES a 28 días. Por lo tanto, de acuerdo al dato del trimestre del 22, del segundo trimestre, más o menos la tasa estaba alrededor de 7.31%. Si tomamos en cuenta la mediana del ROE que vimos hace un momento, que es del 12.92%, traíamos una prima de riesgo del 5.61%. ¿Eso qué significa? Que yo, por el hecho de estar arriesgando mi dinero en una empresa, estoy ganando 5.61 puntos porcentuales por arriba de la tasa libre de riesgo. O sea, yo gano esta tasa sin arriesgar nada. Por lo tanto, bueno, yo estoy esperando ganar por arriba de lo que es la tasa libre de riesgo, porque yo estoy arriesgando mi dinero. Por lo tanto, para el tercer trimestre del 2020, para el segundo trimestre del 2022, traían una prima de riesgo en promedio del 5.61. Pero si tomáramos en cuenta este 2.92%, que es el que se está generando en este segundo trimestre, pero ahora la tasa, fíjense, es del 11.25, así que la prima de riesgo apenas es 1.67. O sea, casi estoy ganando lo mismo que la tasa libre de riesgo cuando yo sí estoy arriesgando mi dinero. Obviamente esta condición no es buena. Esta es todavía pasable, ¿no? Aunque ya estábamos con tasas de 7.31, pero esto es la forma en que podemos medir. Entre mayor sea el porcentaje de prima de riesgo, es un rendimiento más favorable dado que se arriesga el dinero. Vemos que actualmente por las tasas de interés, la prima de riesgo de las empresas está siendo pequeña. Las empresas no pueden reaccionar tan rápido como reaccionó el Banco de México al subir las tasas. Por ahí vimos la gráfica de cómo subió de forma alarmante. Por lo tanto, este es el efecto que se está generando. El hecho de que vayamos a seguir creciendo más de lo esperado, eso es bueno porque permite incrementar ventas. Hay que ver cómo estamos gestionando nuestros costos. Eso es importante dentro de la administración financiera de las empresas, ¿no? Va a ser importante que se tome en cuenta. Y es buena noticia, pero por el otro lado significaría que el Banco de México tendría que seguir manteniendo las tasas alrededor del 11%. Por lo tanto, una empresa debería tener un ROE pues, de aproximadamente, no sé, un 16, 17%, 18%. Veíamos en el anterior que el de mayor, no, pues este está muy bien. Hay una empresa, no sé exactamente cuál es, pero la máxima es del 63.81. Si lo comparo contra el 11.25, pues es un excelente prima de riesgo, ¿no? Pero no todas están así y muchas están endeudadas y seguimos esperando tasas altas. Y algunos van a tener que contratar tasas ahorita, perdón, deuda, con tasas altas de interés. Entonces, el objetivo de esto es prestar atención a toda esta información para que podamos hacer nuestra planeación financiera sobre decisiones de inversión y, por supuesto, decisiones de financiamiento. Ese es nuestro objetivo. Como ustedes saben, nosotros somos consultores, hacemos todo este tipo de análisis. Ahorita dimos un ejemplo. Esto es muy apenas un ejemplo, pero esto se debe y puede hacer con cualquier empresa. No importa el tamaño, mientras tenga sus estados financieros, los indicadores son los mismos y dicen lo mismo en función de la proporción de la estructura financiera de la empresa. Pero a fin de cuentas todos tienen un índice de liquidez, tienen un índice de endeudamiento, que es importante hacerlo, además de otros estudios en particular. Recuerden que en nuestro caso, pues ayudamos, soportamos, apoyamos a aquellas empresas, sobre todo pymes, que no tienen área financiera, para que nosotros les podamos ayudar a ver precisamente cuál es el estado que guardan sus empresas en este sentido. Y por supuesto también, con otros tipos de estudios, ver pues cuáles son las cosas que deben de hacerse. Recordando y reconociendo que el entorno actual no es lo más halagüeño o más agradable o favorable posible. Pues esperemos que esta información les sea interesante. Si les pareció interesante, denos un like y también si quieren suscribirse para que ustedes sepan cuando saquemos nuevos videos. Y por supuesto también estaremos atentos a sus comentarios o a sus preguntas con mucho gusto. Así que por mi parte, Eduardo Semadeni, me es un placer poder estar comunicándonos con ustedes
Y pues solamente les deseamos lo mejor y nos vemos para la próxima. Que la pasen muy bien. Muchas gracias.